¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente darles la bienvenida en este programa que llamamos Con el hilo de Ariadna. Hoy con un tema que venimos desarrollando, algunos temas en general, habrán visto cosmogonías, digo, lo de la inmortalidad como mitologema. Algunos los hemos tratado como mitologemas, desde muchos puntos de vista. Hoy voy a hablar de un tema, pero voy a tratarlo desde un ejemplo muy claro, que es el tema del héroe. Me habrán visto hablar varias veces de este tema. Es un tópico que me interesa, que me ha llevado a investigar en muchos casos, incluso a escribir, esperemos que con cierta suerte, sobre este aspecto. Por eso voy a tratar el tema del héroe, pero lo voy a tratar desde un héroe griego muy importante. Y tengo aquí algunos libros sobre la mesa que me van a permitir fundamentar lo que voy a decir. Voy a hablar de un héroe básico de la historia de Grecia. Digo básico en el mejor sentido del término, es decir, aquel que cumple un periplo, un derrotero, un camino, que se convierte de alguna manera en un paradigma, en un modelo para la mitología griega y para el pueblo griego, que veía en sus héroes no solo personajes alejados, sino también personajes fundamentales de su historia. Esto puede llamar la atención, pero justamente como el mito es parte de la historia, sí. Es decir, no había diferenciación entre lo que podríamos llamar la historia cercana, fáctica, documentada, o lo que podríamos llamar la historia político-cotidiana, ¿sí?, en relación con lo que había sido la historia mítica, aquella que formaba parte de la gran tradición poética y del recuerdo. Esa diferencia no existía. Voy a hablar de Teseo. Teseo, que si Hércules es el gran héroe, Heracles, ¿no?, para los griegos, es el gran héroe de la tradición doria, Teseo es el gran héroe de los atenienses, del Ática, el gran organizador de la sociedad ateniense. Tengamos en cuenta que es un héroe que pasa una serie de pruebas, ahora vamos a ver un poco su mito, pero si bien yo les voy a contar el mito y ustedes lo pueden ir a buscar perfectamente en cualquiera de los textos fundamentales de estos, sobre todo en dos que vamos a citar hoy, yo necesito narrarles el mito para poder explicarles algunos aspectos. Frente al dorio Heracles, con el cual tiene muchísimos parecidos, no la fuerza de Heracles, por supuesto, pero sí una serie de puntos en común que tienen que ver con, fundamentalmente, la idea de que este héroe es el organizador de una sociedad, limpia su región de elementos malos, de elementos negativos, de monstruos, del mismo modo que lo había hecho Heracles, que es un contemporáneo. Tengamos en cuenta que son contemporáneos, es decir, y que son previos a la guerra de Troya. Es decir, en esta intención que a veces tenemos los que nos gusta la mitología o nos dedicamos al estudio de la mitología, de querer ordenar temporalmente algo que en realidad es muy difícil de ordenar porque va más allá del tiempo, uno puede decir que previo a la guerra de Troya han existido una cantidad de héroes que no participan de ella, o que no participan de otros ciclos heroicos, pero sí que participan de ciclos enormes. Teseo es uno de ellos. Teseo es un héroe muy particular, y vamos a decirlo por qué. En primer lugar, tiene algo en común con otros grandes héroes, que es su origen. Es un descendiente de Egeo, el gran rey de Atenas también, y de Hétera, que es una joven que, si bien Egeo no la conoce previamente, va a mantener relaciones con ella porque
habiendo recibido un oráculo, obviamente un oráculo pítico, en el que se le decía que para tener descendencia primero no debía llegar a Atenas, sino pasar a través de una prueba con unos odres de vino, que Teseo no entendió de ninguna manera, era muy oscuro para él, fue a preguntarle a Piteo, que era el padre de Etra, rey de una de las regiones cercanas, y Piteo captó, según parece, el sentido de este mensaje, de este oráculo. ¿Y qué hizo? Emborrachó, odres de vino, emborrachó a Teseo, lo llevó a yacer con su hija, Etra, y a través de eso procreó a Egeo. Pero a Teseo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hay una relación directa? Directamente el padre no se queda, se lleva al hijo, sino que Egeo esconde una espada, otros dicen una azada, unas sandalias, unos coturnos, dicen la versión de Plutarco, tras una piedra, y le dice que cuando ese muchacho crezca, si es que si ella va a quedar embarazada, imagínense que esto no lo sabe, si llega a ser un varón, que mueva esa piedra y que con esas armas él lo reconocerá. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay otro problema. Egeo tiene unos primos, que son los Palantidas o Palántidas, ¿sí? Que según algunos son 50, son los descendientes de Palante, que podrían quedar al frente del trono, separar todos los reinos y demás. Otros, según otros, son 70, números que tienen un valor enormemente simbólico. Piensen en las Danaides, que también son 50. Piensen en el número 70, que tiene todo el simbolismo desde la multiplicación por 10 de los 7 días de la semana hasta otros aspectos, que obviamente quieren quedarse con el trono si Egeo no tiene descendencia. El hecho es que esta herencia después se va a trasladar a Teseo también. Bueno, esto va a llevar a que Egeo vuelva a Atenas y que nazca este niño. Este niño que va a ser criado allí por su madre, hasta que a una determinada edad le confiesa que su padre le ha dejado estas armas, que él debería moverlas, debería sacarlas, y que debería ir camino a Atenas sin decirle al padre quién es y todo esto. ¿Qué ocurre? Bueno, que el niño mueve la piedra como nos imaginamos, es decir, pasa la primera prueba, saca las armas, saca esta espada, saca estas sandalias, se viste con ellas y va a partir de camino a Atenas. Pero antes de ello hay un dato clave. Heracles está preso por sus artes, digamos así, asesinas, o si se quiere justicieras, en manos de Ónfale, en la Lidia, en lo que hoy sería Turquía. Y por lo tanto, los malos personajes, los monstruos, han vuelto a hacer de las suyas en el Ática. Entonces la madre y el abuelo, tanto Piteo como Etra, le dicen a Teseo que no vaya camino de la ciudad de Tesene o Tesén, donde se encuentra, que es un pequeño reino en el Peloponeso, que no cruce el istmo de Corinto para llegar a Atenas, porque está lleno de monstruos, está lleno de salteadores, está lleno de ladrones, que vaya por mar. Pero Teseo piensa que esa zona ya había sido limpiada en buena medida años antes por Heracles y obviamente quiere emular esa acción. Esa acción que obviamente llevará a Teseo a una digamos, segunda prueba, si se quiere, que es la de limpiar esa zona. Y lo hace. Lo hace de tal manera que Teseo enfrenta, por ejemplo, a Perifeles, a quien le quita la maza, el martillo, que estaba asolando a Epidauro, a Cinis, que era un descuartizador,
que mataba a sus víctimas con un enorme pino, a la cerda de Cronión, que era hija de Tifón y de Equidna, mata a un monstruo, a Esquirón, a Cerción en el Eleusis, a Damastes, o también llamado Procustes, con lo cual todos los monstruos, todos los delincuentes, todos estos ladrones y asesinos que asolaban el territorio son eliminados por Teseo, que es un jovencito, pero que ya evidencia en sí la naturaleza del héroe organizador, del héroe de buen sentido, que los griegos siempre tomaron como modelo. A raíz de todo eso, y a raíz de los hechos de justicia, obviamente ha vertido sangre, y para los antiguos griegos el hecho de verter sangre significa que hay que purificarse. Recuerden ustedes, en el mismo mito de Apolo está esto, ¿no? Una vez que mató a la serpiente Pitón, debe purificarse. Y es así que en Cefiso, Teseo es purificado tras una serie de pruebas y sigue su camino a Atenas. ¿Qué se va a encontrar en Atenas? Se va a encontrar, quiere buscar a su padre Egeo, que desesperado por no tener descendencia, no sabe que está este muchacho que está viniendo, como el desconocimiento es algo fundamental en este caso. Está siendo dominado por Medea, otro personaje que tendríamos que dedicarle un capítulo aparte, ¿no? ¿Por qué Medea está con Egeo allí? Ya ha pasado los episodios de Jasón y demás. Medea lo está ayudando supuestamente a que pueda vencer la esterilidad, que en realidad no es tal, porque ya viene este muchacho, pero que está dominado por ella, es decir, por las artes, si me permiten el término más simple, brujeriles de Medea. Y cuando llega Teseo, sin darse a conocer, Medea lo capta inmediatamente, sabe quién es, y sabe que de alguna manera se termina su dominio sobre Egeo si él reconoce a este hijo. El hecho es que intenta, ¿no es cierto?, por varias formas, hacerlo perder. Hay una parte del mito que habla de un trabajo que no forma parte del documento canónico, de lo que podemos llamar los grandes mitólogos, tal vez los poetas lo incorporaron, que es la prueba del toro de Maratón. Medea lo manda a Teseo a matar un toro que asolaba en Maratón, y que es una prueba que pasa y luego retorna. Eso no aparece en todas las versiones, pero a raíz de ello intenta envenenarlo, y es allí donde, en una cena en la que está Egeo, Teseo saca su espada para cortar la comida, para trinchar la comida, diríamos, y es ahí que Egeo lo reconoce y entonces vuelca la copa envenenada que Medea le había dicho que diera porque iba a ser un elemento, este nuevo ser iba a ser un elemento negativo para su reino, con lo cual reconoce al hijo. Y es así que obviamente quienes van a ser ahora los nuevos enemigos, los palantes, ¿no? Los palántidas, lo van a atacar. Bueno, hay allí una tercera aventura, que es justamente la guerra contra los palántidas. Guerra que se da porque estos señores se dividen en dos grupos, 25 y 25, otros dirán 35 y 35, de acuerdo con el número, y que, avisado Teseo de esa división que habían producido para intentar atacar en una forma de pinza, avisado por un personaje que se llama Leos, que se da cuenta de la heroicidad de Teseo y decide ayudarlo, ataca a uno de esos ejércitos, los vence inmediatamente y el otro huye. Alguien me dirá, qué batallas sencillas, ¿no?, en medio de todo esto. Piensen ustedes que la mitología no se detiene en muchos casos, no tiene una actitud realista en torno de una descripción de una guerra como podríamos hacer hoy en día o como se hace desde el punto de vista histórico, sino es más bien el hecho de la grandeza del héroe luchando contra otros héroes. Los ejércitos de 25 hombres hoy en día diríamos es nada, ¿no?, si pensamos en las grandes guerras, en las grandes batallas. En esa época era la lucha heroica, ¿no?, lo que se tenía en cuenta.
Los Palántidas son vencidos y obviamente Teseo queda entonces como único heredero de Egeo. Pero sus trabajos continúan. Y acá viene el episodio más famoso de la vida de Teseo. Creta, Nosos, podríamos decir, a través de su rey Minos, pide que cada 9 años se envíen una serie de jóvenes, 15 jóvenes, para ser sacrificados al Minotauro por una vieja rencilla, que ahora no viene el caso nombrar. El hecho es que hay que sacrificar esos jóvenes constantes, enviarlos a Creta, y como ustedes saben, Teseo se ofrece, el padre se niega, Teseo finalmente va con una estratagema a intentar vencer al Minotauro y ocurre lo que ya hemos narrado en otro capítulo, ¿no? Vence al Minotauro con ayuda de Ariadna, se escapa con Ariadna y luego la abandona. Algo que es una marca también de la heroicidad. Va a pasar muchas veces con los héroes, esto de abandono. ¿Por qué? ¿Sí? Tengan en cuenta ustedes lo que ocurre, por ejemplo, con Eneas, ¿no? En el canto cuarto de la Eneida, cuando tiene que abandonar a Dido. El plan de los dioses es otro. No es simplemente esta felicidad matrimonial, sino buscar la fundación de una ciudad, la fundación de una estirpe, el orden de una sociedad. El error que comete al regresar a Atenas es que el padre Egeo le había dado 2 velas, una blanca y una negra, y le había dicho: cuando retorne el barco, pon la vela blanca si estás con vida, o que pongan la vela negra si has muerto en tu acción. Lamentablemente, Teseo equivoca, olvida esto, y al ver el barco llegar a Atenas con velas negras, Egeo se suicida arrojándose al mar. Por eso, ese mar tan maravilloso se llama Mar Egeo, ¿no? En su homenaje. Así como el Peloponeso hace referencia a Pélops, el rey que de alguna manera también es antecedente de todos estos grandes reyes. Y ahí empieza una nueva etapa en la vida de Teseo. Es el organizador de Atenas. Es el gran organizador de Atenas. Ustedes me dirán, pero si Atenas casi ni figura en la Ilíada, ¿no? Parece un verso incorporado esto de que Atenas va a la guerra y demás. Bueno, hay que darle un sentido mítico, hay que dar un sentido sagrado a esta ciudad que se va a convertir en el norte de todas las ciudades griegas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Teseo organiza la sociedad ateniense sobre la base de 3 grandes clases, de 3 grandes castas, estamentos: la nobleza, los artesanos, los agricultores. Piensen ustedes en el orden jerárquico social. Organiza la moneda, organiza los juegos ítsmicos, del istmo. Los olímpicos los había fundado Hércules, Heracles, fíjense los paralelos, ¿no? En homenaje a Poseidón, estos nuevos juegos, y pone en orden una sociedad que se va a desarrollar como una sociedad modélica también, un reino que tiene un antecedente divino, porque aquí viene un elemento clave. Teseo es descendiente de Erecteo, el Erechtheion de Atenas va a ser fundamental cuando se lleven sus restos, supuestamente. Pero también es descendiente de Poseidón. Y si bien Atenas está consagrada a Poseidón, no olviden ustedes que hubo una competencia, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, entre Poseidón y Atenea por la consagración de esta ciudad, ¿no? Cuando Atenea regaló el olivo a la ciudad frente a la fuente de agua pura que dio Poseidón, los atenienses optaron por la diosa. Organiza la sociedad. Luego, organizada esa sociedad, hay un episodio también clave, que es la llegada de Edipo, un Edipo anciano, ya castigado, pero que va a ser perdonado por los dioses en esta transfiguración que se va a producir al final de su vida, también narrada por Sófocles en la famosa Edipo en Colono, que es ni más ni menos que Teseo,
el rey que lo recibe y que lo protege frente a los tironeos políticos de los tebanos, que luego del enfrentamiento de los dos hijos van a vivir una serie de crisis narradas en las grandes tragedias, ¿no? En Edipo Rey, en Edipo en Colono, y fundamentalmente después en los 7 contra Tebas de Esquilo o en Antígona, la hermosísima tragedia de Sófocles. Pero no termina aquí. Tiene una vida enorme, Teseo. Tiene una vida enorme, ¿por qué? Por la cantidad de aventuras. Casi uno podría decir que los 12 trabajos de Hércules se paralelizan, si me permiten el neologismo, se vuelven paralelos en Teseo con todas estas aventuras que va viviendo. Creta, ¿no es cierto? Haber limpiado el Ática de los monstruos, haber organizado la sociedad, ser el que pone equilibrio en esa nueva sociedad que va a unir los distintos poblados de Atenas para convertirla en esa ciudad imponente, en esa polis imponente. Una nueva aventura que es la guerra contra las Amazonas. Aquí hay versiones, ¿no? Ustedes saben que la mitología tiene esta belleza, tiene versiones encontradas. Pero hay una versión que es muy interesante, que dice que Teseo, de quien fíjense ustedes, ha dejado a Ariadna y no tenemos versión de que tenga una esposa, rapta a Antíope, que es una joven, en algunos casos la rapta, en otros casos es un convenio, una joven de los pueblos de las Amazonas, que lleva a ser su reina, y obviamente el rapto de Antíope va a generar la invasión de las Amazonas, invasión del Ática por las Amazonas, mejor dicho, lo que va a generar esta guerra, que va a hacer que Teseo, que ya había tenido un hijo con Antíope, el famoso Hipólito, termine venciendo a las Amazonas, repudiando a Antíope, en algunos casos dicen que la abandona otra vez se la abandona, para casarse ya grande con Fedra, tema aparte, ¿no es cierto? Fedra, nada menos, la descendiente de Minos, la hija de Minos. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo, habiendo sido enemigo, habiendo matado al Minotauro y demás, bueno, todo esto vuelve a darse. Fedra, que va a tener su propia historia con Hipólito, enamorándose de ese hijastro, lleno su corazón de un amor casi incestuoso, podríamos decir, sobre la base de un desastre colosal, ¿no? Un Teseo grande ya, casado con una joven que se enamora obviamente del joven hijo de Teseo. Y una nueva etapa, la amistad con Pirito, amistad que tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Es decir, cómo se nota que en esto, si me permiten ser un tanto historicista, distintas leyendas formaron parte de un mito mayor, ¿no? Teseo debe haber sido sin duda un héroe fundamental al que se le incorporaron historias que tal vez no lo tuvieron como protagonista, pero que asume como tales. ¿Qué es esta amistad con Pirito, que es el rey de los lapitas y demás? Es una amistad clave porque 2 aventuras fundamentales se van a dar con él. Una es la lucha contra los centauros, esa etapa todavía en la que los seres zoomórficos, monstruosos, forman parte del mundo, y que todavía los héroes vienen a ir exterminando para que sea el ser humano el que quede como dominador. Piensen ustedes que los héroes que vienen a hacer, vienen a completar en muchos casos la labor de los dioses. Los dioses han creado al mundo, lo han organizado como fuere, pero todavía queda mucha cizaña, por decirlo de una manera, en el mundo, y son los héroes los que vienen a completar su tarea, vienen a completar esa tarea de orden, de cosmos, que los dioses habían planteado. Y en medio de ello se produce un hecho confuso. Está buscando nada menos Teseo otro nuevo amor. Es insólito, este hombre no se queda quieto, ¿no? Me dirán ustedes. Bueno,
Aquí viene una versión que parece que Pirítoro y Teseo deciden raptarse cada uno una mujer inigualable. Helena, la Helena de Troya, que después va a ser todo el escándalo, ¿no? Ahora este rapto de Helena no lleva una guerra, sí, lleva una guerra menor, pero bueno, ahora vamos a hablar de ello. Y nada menos que Perséfone, es decir, la chica, la jovencita, la Coré, que está debajo en el reino de los muertos con Hades. O sea, permítanme el comentario entre casas, no se andan con chiquitas, ¿no? Salen en busca de la mujer más bella, supuestamente, y una de las mujeres consagradas a un dios. Bueno, según versiones, raptan a Helena. ¿La raptan de qué manera? Cuando, siendo muy jovencita, todavía no casada con Menelao, es una niña, pero de una belleza notable, logran raptarla. En otros casos parece que se las dan para que la críen. Bueno, es medio extraño esto, ¿no? ¿A quién le va a dar a dos hombres criar a una niña tan bella? No seamos inocentes. Y que al raptarla, Cástor y Pólux, estos hermanos semidivinos de Helena, invaden el Ática y se produce una guerra y finalmente terminan devolviéndola. Entonces deciden descender al Hades y ver quién puede raptar a Perséfone. Bueno, le sale mal la cosa porque bajan al Hades, bajan sí, pero en una de las cenas que Hades les sirve, terminan sentándose en unas sillas en las que quedan atrapados. Es decir, quedan en el reino de los muertos. Y ustedes me dirán, bueno, acá se termina la cosa. No, no termina, porque va a aparecer Heracles, quien va a tener la posibilidad de liberar, en ese viaje que realiza para también sacar al cancerbero, liberar a uno de los dos. ¿Y a quién trae? A Teseo. El pobre Pirito queda sentado en la silla del olvido. Fíjense ustedes todo el simbolismo de esto, más claro, casi alegórico, ¿no? Más claro, echémosle agua. Y vuelve Teseo para finalmente desarrollar sus últimos años de vida en medio de la desgracia del engaño de Fedra, ¿no? De su suicidio, de todos estos desastres familiares que terminarán con su vida. Pero yo hablé de símbolos. Bueno, lleno, ¿no? Plagado. Teseo no es el fundador de una ciudad. Teseo tampoco es un héroe que va a una de las grandes guerras. No es ni la guerra de Troya, no es ni la aventura de los argonautas. Sin embargo, es el representante de una organización política. Por eso el primer libro que quiero nombrarles es Las vidas paralelas, tomo 1. 3 tomos son toda una biblioteca de una exquisitez admirable, del querido Plutarco. Ustedes saben que Las vidas paralelas se inicia con Teseo. El primer personaje que toma, conste que Plutarco toma personajes míticos y personajes históricos cercanos para hacer paralelos, ¿no? Por ejemplo, Julio César, por poner por caso, o Catón, ¿sí? Con lo cual vemos que no hay diferencia entre la mitología y la historia para los antiguos, ¿no? Todo forma parte de esa tradición enorme. El primer personaje, les decía, es Teseo. ¿Y con quién lo compara? Con otro personaje mítico clave, Rómulo. Rómulo es el fundador de una ciudad, ¿no? Nada menos que Roma. Pero hay una serie de paralelos en su vida que luego el gran Plutarco desarrolla, luego de narrar la vida de Teseo y la vida de Rómulo. Va a poner puntos en común, porque los dos son, ¿qué? Organizadores de una sociedad. Es decir, grandes defensores del orden social. Es interesante observar la cantidad de fuentes literarias que usa Plutarco. Pero como el relato es exquisito, y yo un poco se los he resumido en mi introducción, lo que quiero narrarles es lo que llamaríamos el apartado segundo del capítulo de Teseo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Paréceme pues que Teseo hace juego con Rómulo,
por muchas notas de semejanza, por ser uno y otro de origen ilegítimo y oscuro. Hubo fama de que eran hijos de dioses, invictos ambos, lo sabemos todos, y que al valor reunían la prudencia. El origen oscuro. El héroe no es generalmente el nacido en cuna de oro porque sí, sino que tiene que estar oculto, tiene que tener un periodo de prueba, pasar las pruebas. Se llega a ser héroe, más que nacer, ¿no? Se llega a ser héroe. Lo mismo que Rómulo. ¿De dónde vienen? Ambos van en busca de. Teseo va en busca de un padre y en busca del trono. Rómulo va en busca de un nuevo imperio, va en busca de una patria. El otro dio gobierno a Atenas, uno fundó Roma. Concurre también en los dos el rapto de mujeres, y ni uno ni otro evitaron el infortunio y disgusto en las cosas domésticas, habiendo incurrido al fin, según se dice, en el odio de sus conciudadanos, si las relaciones que corren fuera de las tragedias pueden servir de algún apoyo a la verdad. Quiero que tomen en cuenta lo que acaba de decir Plutarco. Si las relaciones que corren fuera de las tragedias es una fuente. Plutarco dice, los grandes poetas son fuente de todo esto. Y son fuentes de verdad, fíjense. No estamos hablando de documentos históricos, estamos hablando de tragedias, de textos poéticos, de espectáculos, podríamos decir. Y algo clave, algo que es muy interesante resaltar, que es el hecho de que la sociedad que organizan estos hombres es una sociedad prácticamente imperecedera. Ustedes me dirán, bueno, Rómulo fundó una monarquía, luego Roma fue una gran república. La sociedad estamental creada por Teseo en Atenas, mitológicamente, se va a convertir luego en una tiranía, en una oligarquía, en una democracia. Sí. Pero el orden primero, que se va a sostener en todos esos órdenes, en todos esos cambios políticos, va a seguir siendo el establecido por Rómulo y por Teseo. Y algo que parece más que interesante es el hecho de lo que él llama cuestiones domésticas, ¿no? Ambos tienen cuestiones de polleras, por decirlo de una manera, para simplificarlo de una manera coloquial hoy en día. Son las pruebas que el héroe tiene que pasar. También esas cuestiones domésticas forman parte de las enseñanzas y del aprendizaje del héroe. Fíjense, olvido de Ariadna, luego el rapto de Helena, todo lo que decíamos de Antíope, el hijo con Antíope, el repudio, el casamiento con Fedra, es decir, pruebas y pruebas y pruebas, perdón, que nos llevan a pensar que en el fondo el héroe no tiene una vida, no solo una vida sencilla, no la tiene fácil, diríamos, muy simplemente, pero hay algo clave. Esas cuestiones domésticas, aunque parezcan menores, también forman parte de la vida heroica. ¿Por qué? Porque el desorden interior, la crisis interior que tiene que vivir el héroe, ha de vivirlas no solo para salir de ellas si es posible, sino fundamentalmente para demostrarnos que el héroe también es profundamente humano. No es un superhéroe que todo le sale bien, sino que hay cuestiones que le salen bien, en las que los dioses parecen estar de su lado claramente, y cuestiones que deben salirle mal, equivocaciones enormes, injusticias enormes, que requieren de purificaciones, como en el caso, haber limpiado el Ática de todos esos monstruos será algo maravilloso, pero a la vez tiene que purificarse, se ha manchado con esa sangre sucia, por decirlo de alguna manera. Teseo es uno de los grandes héroes. El camino del héroe, que Joseph Campbell analizó de manera genial, aunque desde un punto de vista muy, muy particular, muy respetable, pero muy reconocible, con ciertos elementos desde el punto de vista del psicoanálisis, muy reconocibles por él mismo.
El camino del héroe, decía. En el caso de Teseo, al igual que en el caso de Heracles, es un camino de fortuna e infortunio sobre la base de una organización social que incluso le va a traer traiciones y fundamentalmente repudios, porque la misma sociedad ateniense lo va a repudiar. Pero esa sociedad ateniense que lo repudia por estos deslices, por estos conflictos constantes, luego lo va a consagrar. El Teseion, el gran templo dedicado a Teseo en Atenas, se decía que contenía sus restos sagrados, va a bendecir a esa Atenas, de manera que siglos después la misma sociedad ateniense va a establecer una cantidad de fiestas de consagración del héroe. Algunos datos más. El simbolismo. Bueno, muchísimo podríamos decir. Pero vamos a tomar 2 o 3 aspectos. Primero y principal, el reconocimiento. Será reconocido por marcas. Tiene una espada, tiene unos determinados coturnos o sandalias. El padre lo reconocerá, es decir, lo hará propio, lo hará su hijo, cuando vea la prueba que va a pasar. Cuando sea el único que ha pasado esa prueba, ¿me explico? No solo por saberlo, sino por haberlo hecho. Esas pruebas son las pruebas de la heroicidad regia. No se es rey solamente por la descendencia, sino por una serie de pruebas. En el mito heroico está el hecho de la divinidad de la reyesía. Y en ese sentido, el héroe es prueba de todo esto. Segundo, la liberación de monstruos. El mundo está plagado de monstruos con los cuales el héroe se enfrenta para liberarnos de ellos, porque en realidad son castigos que tenemos. Recuerden ustedes, el error de Edipo fue no matar a la esfinge. Debió haberla matado, según el principio heroico, que es lo que marca la superioridad del héroe sobre el monstruo. No lo hizo, cargó con otra maldición. En cambio, Teseo enfrenta todo esto, se purifica y vuelve y puede entrar a su ciudad. Luego mata al Minotauro. ¿Cómo va limpiando? Incluso las amazonas, que se presentan como seres absolutamente criminales en muchos sentidos, por eso no se sabe si Antíope le es entregada o si él la rapta, depende, vienen a formar parte también del desorden general. No se olviden ustedes que eran seres, las amazonas eran seres, no diríamos monstruosos, pero sí de una enorme carnicería en torno a las sociedades que las rodeaban. Y ponerles coto es algo clave. Tercero, los centauros. Estos seres que han formado parte de la convivencia con el ser humano en ciertos momentos, pero que ahora deben desaparecer para organizar una sociedad humana. ¿Por qué? Porque son un peligro, porque son un conflicto, porque representan un orden titánico que ya no debe existir. Y esos elementos, es decir, separar la semilla de la cizaña, diríamos, forman parte del tiempo heroico, del cual el héroe queda como representante y como modelo. Al terminar esa tarea, los héroes han terminado. Lo último, yo les recomiendo, hay muchísima obra de arte que narra pictóricamente, novelísticamente. Por ejemplo, André Gide tiene una novela, Teseo, en pleno siglo XX, que narran parte de sus aventuras. Hay óperas, hay una de Händel muy bonita que se llama Teseo, que narra el episodio justamente con Medea, recorta ese momento. Un área muy bonita que es "Oh mio bene caro", "Oh mio caro bene", para castrati, hoy en día es cantado por sopranos. La voz incluso de Teseo es de castrati. Este dúo, "Oh mio caro bene", es el dúo de 2 personajes que forman parte del
del drama de Händel, y que es muy bonito de ver. Y un consejo, ¿cómo nos podemos acercar a esto? Bueno, yo tengo acá un clásico, ¿no? El diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, relato que en 3-4 páginas está completo. Les decía Las vidas paralelas de Plutarco. Pero voy a recomendar algo más contemporáneo. La editorial Gredos, que según tengo entendido, parece que ya no existe. Una de las grandes obras de la humanidad, la editorial Gredos. Tiene una colección que se llama Mitología y que dedica un libro a un tema. No hará falta decir más. Teseo. Están narrados estos mitos como si fueran cuentos. Empieza con una cita de Las vidas paralelas, ¿no? De Plutarco, por supuesto. Narrados para todo público. Narrados de una manera como si fuera un cuento. ¿Sí? Pero hay algo fundamental. Grandes investigadores del mito, como por ejemplo Luis Alberto de Cuenca y demás, hacen comentarios al final en un capítulo que se llama La pervivencia del mito. Ahí van a encontrar mucha referencia a obras de arte y demás. Pero la clave es que me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo acerco a mis hijos al mito? Les encanta el mito. Esto es una colección excelente. Quiero aclarar que no saco ningún beneficio. De hecho, Gredos ya no existe más. No me auspicia Gredos. La edición, fíjense, lo bonita, lo bella que es. Tiene unos dibujos al estilo griego, no sé si se va a ver a lápiz, preciosos. Supongo que a lápiz o a tinta, porque está en blanco y negro. Todo el libro está así. Con una grafía exquisita y con una redacción elegante, que cuenta parte, no está completo, parte porque es Teseo, rey de Atenas, ¿sí? Parte de todo esto. Está la guerra con los centauros, está todo el episodio de su partida y demás. Pero fundamentalmente la vida anterior es narrada de una manera indirecta. Héroes. Vamos a trabajar con muchos de ellos. Vamos a trabajar con algunas heroínas, por supuesto, que forman parte de esta historia maravillosa de la mitología griega. Habría muchísimo más para decir, pero llevo muchos minutos y no quiero aburrirlos tanto. Les agradezco su atención. Los invito, como siempre les digo, a que se sumen, a que se suscriban a nuestra revista, a De Revista. Es absolutamente gratuita. Solo deben enviar un mail a asociaciondeestudios1@gmail.com y la van a recibir cada 2 meses cuando sale. Ya vamos por el número 10, ya ha salido el número 10. No es paga de ninguna manera, por favor, lo aclaro. Sí recibimos colaboraciones. Si alguien quiere colaborar a través del Patreon, a través de PayPal, a través de alguna cosa, con algo, todo es bienvenido porque con eso podemos ayudar a nuestra querida profesora encargada de la revista, que es la profesora Giselle Batalla, que lo hace de manera hermosa, y a seguir difundiendo estos temas. También decirles que tengan en cuenta todos los seminarios, cursos, incluso el Congreso de Lengua y Literatura que desarrollaremos el 17 de septiembre aquí en San Miguel, en el Instituto Ángel de Lía, en la sede del Instituto Ángel de Lía, y para el que vendrán una cantidad de especialistas en temas de literatura, en temas de cine, viene Ángel Fareta, en temas de lingüística, desde las 9 hasta las 16 horas de ese sábado que dedicamos a la presencialidad. Bueno, y ante todo, gracias. Gracias por la paciencia. Y esperemos vernos pronto. Esperemos vernos también con Diego, ¿no? Lamentablemente el tiempo está llevando a que tengamos que trabajar de esta manera separada. Sin la gracia de él, ¿no? Yo trato de hacer lo que puedo. Adiós. Gracias.